Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con el gozo de siempre te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Es nuestro deseo que el Dios eterno pueda usar su palabra en este día para ministrarte consolación, exhortación, edificación. Que el Dios eterno, el bueno, el fiel, el Dios del pacto, que guarda verdad para siempre, pueda hacer llover sobre tu vida y sobre tu hogar en este día. Eres bienvenido a nuestra programación. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16, comenzamos a leer el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda,
ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Bien, amados, nosotros, como siempre, conocemos la Escritura. Hemos leído innumerables veces este pasaje de la Escritura. Se nos ha ministrado en ocasiones acerca de este contexto. Pero Dios quiere sustraer una enseñanza para nosotros. Ya ustedes saben que cuando en una congregación se lee este pasaje tan conocido, muchos tiemblan. Otros piensan: ¿qué problema habrá en la iglesia? Que el pastor va a predicar acerca de eso, porque es un pasaje que solamente se usa cuando hay rebelión en la iglesia, para ministrar acerca de la rebelión. Pero en esta congregación, que yo sepa, no hay ahora en este momento rebelión, ni yo voy a hablar de rebelión tampoco, aunque en el contexto se suscita aquí una rebelión contra Moisés, contra su liderazgo. Hay algo más aquí que Dios quiere ministrarnos a nosotros. Primeramente queremos ver quiénes eran estas personas que se levantaron contra Moisés. Miren ustedes lo que dice el primer versículo: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab. Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, y tomaron gente. Tomaron 250 personas, varones del consejo y varones de renombre. Pero los rebeldes, los que dirigían el movimiento, eran levitas. Diga conmigo: levitas. Coré era hijo de Coat, o sea, descendía de Coat. Y Coat era bisnieto de Leví. Así que era levita. Ministraba en el santuario. No eran sacerdotes, eran levitas. Ahora es bueno que veamos algo. Ustedes saben que hay una diferencia entre sacerdotes y levitas. Todos los levitas podían ministrar en el santuario, sirviendo. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente eran sacerdotes los que descendían de Aarón. De los hijos de Aarón salieron los sacerdotes en Israel. Solamente los hijos de Aarón podían ministrar como sacerdotes, quemar incienso, ofrecer sacrificios, poner los panes, encender las lámparas y también ministrar en el incienso. Solamente los sacerdotes, no los levitas. Los levitas cargaban el agua, los levitas transportaban el tabernáculo, hacían otros menesteres, pero no ministraban a Jehová dentro del santuario. Es importante saber que Dios asignó a los hijos de Coat, de donde procedía Coré, Datán y Abirán. Dios le asignó a ellos una labor en el tabernáculo. Quiero que ustedes vengan conmigo al capítulo 4 de Números. Hay capítulo 4 de Números. Números capítulo 4. Véanlo conmigo.
Vamos a leer bastante, pero es importante. Ustedes saben que Dios así nos ha formado, que antes de sustraer la enseñanza, siempre estudiamos la palabra de Dios. Toda lección espiritual debe ser sustraída de un estudio de la palabra. Así que vamos a estudiar Números capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat. Atención así, aquí. Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Así que los hijos de Coat eran levitas y podían ministrar en el santuario. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya, miren ustedes la asignación de ellos, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomaron un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Repito otra vez el versículo 9. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas perihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que se hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas perihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones y todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el tabernáculo y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Leí bastante para que ustedes vean que Dios fue muy específico con los hijos de Coat, asignándoles una labor en la transportación del tabernáculo. Versículo 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. ¿Por qué? Porque Eleazar, hijo de Aarón, era sacerdote. Versículo 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca
la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. No me gusta leer mucho, porque toma tiempo. Pero es muy importante que veamos. Así que Coré era hijo de Coat, Datán y Abirán también. Ellos tenían asignaciones, en este caso, la transportación del tabernáculo. Cada vez que el tabernáculo se movía de una estancia a otra estancia, ellos, los coatitas, venían de acuerdo a la instrucción del Señor y ministraban, transportando. Qué tremendo privilegio, transportar el tabernáculo del Señor. Ahora, volvamos al capítulo 16. Por lo que nos dice la narración del capítulo 16, estos hombres no estaban contentos. Según ellos, Moisés y Aarón se habían enseñoreado de la congregación de Jehová, se habían aprovechado de su posición y ellos apetecían, deseaban posiciones elevadas, codiciaban el lugar de Moisés y Aarón. Ellos dijeron dos cosas que son verdad. Miren ustedes, y en esas dos verdades ellos se fundamentaron, o sea, en esas dos verdades estuvo edificado su argumento. Su argumento se basaba en estas dos verdades. Miren ustedes, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Vamos a ponerle fin a esta situación, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dos verdades. Era verdad que todos eran santos. Era cierto que toda la congregación de Jehová era santa. También era verdad que Dios estaba sobre todo el campamento. Según ellos, por estas dos razones, todos somos iguales. Si todos somos santos y sobre nosotros todos está Jehová, entonces, ¿por qué ustedes dos se enseñorean de nosotros? Ustedes se han adueñado de la congregación de Jehová, están monopolizando el liderato. Esa era la acusación. Era cierto que todos eran santos. ¿O no dijo Dios que había tomado a Israel para que fuese una nación santa, para que fuese un reino de sacerdotes y de gente santa? ¿No es verdad que la nube también estaba de día y de noche como cobertura sobre Israel? Eso era verdad. Pero Moisés le hizo ver algo a estos hombres, que aunque todos somos santos y aunque Jehová está con todos, no todos tenemos las mismas funciones en el cuerpo. No todos tenemos el mismo grado de honra. Y es muy importante eso. Hay grados de honra en el ministerio de Dios.
Toda la congregación de Jehová es santa, cierto. Toda la congregación de Jehová tiene la presencia de Dios, cierto. ¿Está Jehová con toda su congregación? Sí. ¿Todos son hijos de Dios? Sí. ¿Todos son sacerdotes? No. Digo, de acuerdo al Antiguo Testamento, ¿no? De acuerdo al Nuevo, sí, pero ya vamos a llegar a Nuevo. Pero de acuerdo a este contexto, todos los levitas servían en el santuario, pero no todos los levitas ministraban a Jehová. Ministraban en los asuntos de Jehová, pero no ministraban directamente a Dios. Solamente la familia de Aarón. Así lo instituyó el Señor. Entonces Moisés dijo otra gran verdad. Respondió con una gran verdad. Miren ustedes. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Dice, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del santuario o el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. Noten ustedes aquí: ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Es poco eso? Dice Moisés. ¿Es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación para que ustedes sirvan en el tabernáculo? ¿Es poco eso? ¿Por qué Moisés les dijo esto? Porque ellos querían más posición. No estaban contentos con la labor que Dios le había asignado. Veían que era muy poco. Veían a Moisés muy elevado. Moisés subía al monte con Dios. Dios hablaba con él cara a cara. Aarón a su familia se le entregó el sacerdocio. Nosotros simplemente estamos aquí cargando muebles, cargando aguas, facilitando para que ellos ministren. Y dice Moisés: ¿es poca cosa? ¿Es poca cosa servir a Jehová de esa manera? Aquí hay una gran enseñanza también para nosotros. Yo quiero decirte, hermano, comenzando a aplicar la palabra, que en el servicio a Dios no hay rango. En el servicio a Dios no hay escalafones. Ningún servicio a Dios es poco. No hay nada en el universo más grande que servir a Dios. No hay privilegio, no hay honra más grande que servir a Dios. Eso fue lo que el Señor dijo a los levitas cuando no les dio herencia, cuando distribuyó la tierra entre las 11 tribus. Dice, y no dio Jehová herencia a la tribu de Leví. Le dijo: yo soy tu herencia. Yo no te voy a dar tierra, yo me voy a dar a ti. Y dice tres cosas. Número uno, no le dio Jehová tierra a los levitas. ¿Por qué? Dice, porque el ministerio de Jehová es su herencia. En otras palabras, servir a Dios es la herencia de un levita. No es el oro, no es la plata, no es la tierra, no es la prosperidad que Dios le pueda dar. Es servir a Jehová. Esa es la herencia de un levita. Esa es su honra. Servir a Jehová. El ministerio de Jehová es vuestra herencia. ¿Es poco? Moisés quiso decir: todo servicio a Dios es honra. ¿Acaso poca cosa que Jehová los haya apartado a ustedes para que ustedes sirvan, faciliten para ministrar al Señor?
¿cuántos hay de nosotros también que dicen, a mí simplemente me tienen como un simple diácono? Oigan la palabra, un simple diácono. Como si ser un diácono, servir. La palabra diácono viene de la palabra griega diaconía, significa servir. Como si fuera poca cosa servir. Me tienen ahí por años ministrándole a los niños. Dirá alguien, a los niños. Como si los niños de Jehová fueran poca cosa. Es poca cosa que Jehová te entregue la próxima generación en tu mano. Es poca cosa que Jehová te haya confiado a los que han de venir después, a los próximos apóstoles, profetas, evangelistas, y que tú le vas a sembrar el temor de Jehová. Es poca cosa. Amén. Es poca cosa. Es poca cosa servir a los santos. ¿Creen ustedes que los hermanos que están allí en el estacionamiento acomodando a los hermanos tienen un servicio inferior delante de Dios a nosotros que ministramos la palabra? En el servicio a Dios no hay rango, no hay niveles, no hay escalafones. Servir a Dios es honra, punto. Servir a Dios es honra. Amén. David decía, yo le doy gracias a Dios y bendice a Dios por la suerte que me ha tocado. Si Jehová ha querido asignarme esto, lo haré bien. No voy a estar codiciando el servicio de los demás. Voy a ser feliz con lo que Dios me ha hecho en el reino de Dios, en el cuerpo. Lo voy a hacer bien, voy a agradar a Dios. Lo voy a tener en alta estima, porque no es poca cosa servir a Jehová. Amén. A Dios no se le impresiona con los grandes servicios, entre comillas. Como a Dios no se le impresiona con las grandes ofrendas. Él apreció la ofrenda de la viuda más que las ofrendas grandotas. A Dios no se le impresiona con cosas grandes. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Amén. Y Dios quiere que miremos como suma honra cualquier servicio, por humilde que sea, en la obra de Dios. Aunque la Biblia dice que anhelemos obispado, no que codiciemos el servicio de los demás. No que miremos nuestro servicio como inferior al servicio de los demás. Cuidado que en nuestros corazones no nazcan ambiciones personales, mundanales, que lo que hacen es que crean divisiones y competencias en el pueblo de Dios. Demos gracias a Dios porque el que diseñó el cuerpo fue el Señor. El que puso a Cristo como cabeza fue el Señor. Y el que me puso a mí por pie fue el Señor. Amén. Amén. Todo el que codicia el servicio de sus hermanos contra Cristo peca. Porque le está diciendo al Señor, ¿por qué no me pusiste a mí y a él sí? Qué privilegio cargar el tabernáculo de Jehová. Ahí están los hermanos acomodando las sillas, sentándolos a ustedes. ¿Ustedes creen que si no hacen eso tuviéramos esa quietud que tenemos ahora y esta tranquilidad para que ustedes sean edificados? Desde los que vienen a orar temprano acá,
desde el hermano que es asignado a abrir el servicio con intercesión para que Jehová prepare el ambiente, los corazones y haga llegar bien a su pueblo, hasta los hermanos que lo despiden con un saludo a ustedes al final. Todos estamos sirviendo al Señor. Es la ley del cielo servir a Dios. Es una honra grandísima, cualquiera sea el servicio. Amén. Es poca cosa. No es poca cosa. Pero no se sienta mal. Saben ustedes que también el Mesías en el libro de Isaías estaba desanimado. Algunos se refiere a Israel, pero también habla del Mesías. Y Dios le dice: ¿acaso es poca cosa ser el siervo de Jehová? ¿No te he elegido yo a ti para levantar a Jacob? A veces nos sentimos como que nuestro servicio no es apreciado, como que el servicio de los demás sí. Saben ustedes, hay un problema serio con el ministerio en estos días. Esto no cambia. Esto fue escrito para nuestra enseñanza. Mis hermanos, todos somos siervos de Dios, pero no todos somos ministros de Dios. Y aunque la palabra siervo es servir, la palabra ministro también es servir, hay una diferencia. Se la voy a poner en el lenguaje del Nuevo Testamento. Sucedió que cuando la iglesia estaba en su apogeo, en gloria y llena del Espíritu Santo, y perseveraban en la fe, y perseveraban en la oración, y perseveraban también en la coinonía, y perseveraban en la doctrina, de momento una situación cultural, diríamos, trajo un problema en la iglesia. Y las viudas que eran de la diáspora, diríamos, que no habían nacido en Palestina, eran judíos, pero los judíos de la diáspora, que siempre son discriminados por los judíos que nacieron en Palestina. Todavía hoy los judíos de allá dicen: los que están allá, nosotros aquí en la Tierra Santa. Eso es normal. Y en los días de los apóstoles era igual. Los judíos que se habían establecido allá, especialmente aquellos que habían salido de Babilonia, que fueron los de restauración, que habían estado ahí por varias generaciones. Nosotros somos los de aquí, ustedes vinieron de allá. Entonces ese problema suscitó una situación difícil, porque en la distribución del alimento, las viudas griegas, que no eran judíos, pero no eran de la diáspora, no habían nacido en Palestina, se sintieron discriminadas. Entonces se suscitó una situación bien difícil. Los apóstoles, porque estaban dirigidos por el Espíritu, no hicieron una junta que nada que juntan, sino que inmediatamente consultaron a Dios. El Espíritu de Dios guió a los apóstoles y ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir a la mesa. Elijamos entre nosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de esos asuntos. Amén. No, oigan bien, no es justo que nosotros, que fuimos llamados primeramente a ministrar la palabra, diríamos funcionalmente como los sacerdotes, ministrar, porque ¿qué es la palabra? La palabra no es el pan del pueblo, la palabra no es el pan espiritual. Y estaban discutiendo por el alimento natural. Dice: no, elijan personas que se encarguen ahí de darle comida a las hermanas, que no se sientan discriminadas. A nosotros nos toca, según Dios nos asignó, ministrar el alimento espiritual. Como el sacerdote ponía los panes de la presencia y lo sustituía cada sábado, el sacerdote ministraba poniendo los panes, y el trabajo nuestro es servir el alimento espiritual a la iglesia. Y la oración nos habla del incensario. Ministrar con la oración, con el incensario, como dice Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los santos, y a nosotros nos toca ministrar con el incienso y poniendo los panes. Ellos que se sirven a la mesa son levitas.
¿Acaso es poca cosa ser un diácono? ¿Saben ustedes que entre los diáconos estuvo Felipe, lleno del Espíritu Santo, evangelista, con hijas que eran profetas? Dios lo usó poderosamente en milagros, en señales, en maravillas. De ahí salió Esteban, hombre poderoso de Dios. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y ser de todo y servir a Dios en algo aparentemente pequeño. ¿Es poca cosa? Hay un problema serio. Nos enamoramos de ciertas funciones. Tenemos que tener cuidado con vivir siempre inspirando a gente que no fueron llamadas a Dios a ser ministros apartados para llevar la palabra y la oración y todo lo que se ministra. Tenemos que tener cuidado. No todos fueron llamados. A veces vivimos tirando profecías y ministerios. Tú vas a ser apóstol ya, tú vas a ser evangelista internacional, tú vas a ser apóstol interplanetario. Es increíble, hay una sed de grandeza, de títulos. Es un espíritu que se ha levantado en este tiempo y en todo tiempo de la iglesia. Cuidado con el espíritu de Coré, Datán y Abirán. Yo quiero decirte lo que tú eres en Cristo. Primeramente, tú eres un testigo de Cristo. Un testigo de Cristo. Todo creyente es testigo de Cristo. ¿Acaso es poca cosa ser un testigo de Cristo? Amén. Pero tristemente, y no lo digo como una crítica, la iglesia se ha programado que solamente se predica cuando llegue el evangelista. Y si el evangelista no llega en 3 años, la iglesia no predica en 3 años. Pero la primera iglesia no predicaba cuando Felipe el evangelista predicaba. La primera iglesia, donde quiera que iba por las aldeas, dice, yo le hice un estudio del libro de los Hechos. Dice, mis hermanos, predicaron en el desierto, predicaron en el templo, predicaron en las calles, predicaron en las casas, predicaron en las cárceles, predicaron junto al río. Donde quiera que iban, predicaban. Eran testigos de Cristo. No tenían como poca cosa ser testigos. ¿Para qué entonces aspirar lo que Dios no ha asignado para mí en el cuerpo? Voy a ser un testigo. Voy a ir a las cárceles, a los hospitales, a las calles, en las casas, donde quiera que haya gente, y voy a predicar la palabra de Dios. Voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y no me voy a pasar la vida entera aspirando llegar a ser un Moisés un día, o un Aarón. Dios nunca te va a pedir cuenta a ti por lo que Él no te mandó a hacer, pero sí te va a pedir cuenta por lo que te mandó a hacer. Así que es mejor estar contento con lo que Dios nos asignó y no estar aspirando la honra de los demás. Trae problemas eso. Usted es un testigo de Cristo. Amén. Usted puede adorar a Dios. Usted es un sacerdote en el nuevo pacto. Un sacerdote en el nuevo pacto. Usted le puede ministrar a Dios en su casa, en el templo, o en el lugar de adoración. Usted le puede ministrar a Dios alabanza. Le puede ministrar alabanza ahora en el nuevo pacto. Usted le puede ministrar a Dios alabanza. ¿Por qué entonces quiere venir aquí y subirse y tomar un micrófono? Yo lo he visto esto en mis años como ministro. Hay personas que ahí cantan lindísimo. Yo no sé por qué quieren estar acá. ¿O acaso hay una diferencia en ministrar a Dios desde aquí o de acá? Los hermanos que están aquí, lo único que hacen es dirigirnos, nada más. Pero usted cree que Dios recibe mejor, con más agrado, la ofrenda amplificada por el micrófono que la ofrenda que usted le da ahí. No, mis hermanos. Para Dios es ofrenda. Dios mira el corazón. Amén. Oh, me voy a preparar para estar en el altar. ¿En cuál altar? El altar no es la plataforma. El altar es donde quiera que se adora a Dios.
Ese es el altar. Ahí donde usted está. Amén. Amén. Hay que sacar toda esa telaraña de la cabeza, todos esos conceptos. Vivimos aspirando y aspirando y no estamos contentos con lo que Dios nos dio. Yo viví una experiencia que se le he contado muchas veces. Yo me pasé toda la vida creyendo que yo era evangelista y yo quería ser evangelista. Yo me sentía en mis años de joven en el ministerio como un visionario, un pequeño redentor. Sí, porque yo decía, no, voy a predicar para ayudar a Cristo a terminar la obra. Ayudar a Cristo a terminar la obra. Así me enseñaron donde yo estaba, de que terminar la obra. Y por Dios terminar. Una cosa que Dios está terminando una obra en mí y voy a terminar nada. No dice la Biblia que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que yo voy a terminar? Dios me está terminando a mí. Pero te enseñan eso. Entonces yo veía a Billy Graham, el hermano Billy Graham, en los estadios, y yo lo veía y como cantaba esa canción, tal como soy de pecador, y los pecadores venían llorando, y yo me enamoré de lo que yo llamo el romance del ministerio. Eso de estar en el medio, que todo el mundo viene, que todo el mundo aclama, que llama, que te sigue, eso que las multitudes vienen a ti. Y yo aspiré, y yo me sentí el hombre más noble de la tierra, porque yo quería ayudar al Señor. Y cuando me hablaban que el mundo estaba perdido, que los cristianos, y yo recuerdo aquellos informes de los misioneros que decían que cada minuto nacen qué sé yo cuántos millones de personas en el mundo, en cada minuto, y se mueren tantos millones. Miren ustedes, nunca vamos a terminar la obra de Dios, me decían, y yo me ponía a llorar. Ay, Señor, millones están naciendo y millones están muriendo sin salvación. Y yo aquí, Señor, enséñame muchos idiomas, Señor, para predicar el evangelio a toda nación. El deseo era bueno y Dios me interpretaba. Yo era un sincero equivocado. Es cierto que yo debo predicar a diestra y a siniestra, que yo debo ser un tizón arrebatado del fuego. Es cierto que yo debo proclamar el evangelio a todo el mundo como el Señor me mandó. Pero mis hermanos, la terminación de la obra está en Dios, no en mí. Amén. Esos son los cálculos, las estadísticas de las matemáticas humanas. Cuando Dios quiere evangelizar el mundo, no lo hizo en una generación con los apóstoles y llenó la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Eso no es nada para Dios, pero yo pensaba que yo iba a ayudar a Dios. Una vez duré 2 semanas con una depresión porque un compañero en el ministerio me dijo: tú no eres evangelista, tú eres más pastor, más maestro. En ese tiempo no había salido mucho lo de profeta. 2 semanas, claro, por la apariencia de la humildad no se lo dije a nadie, pero me deprimí por 2 semanas. Dios tuvo que ministrarme, porque como este que está tan cerca de mí no sabe que yo soy evangelista. Ahora, no hay una persona sobre la tierra más convencida que yo no soy evangelista que yo. De hecho, no me inviten a una campaña. Pero ¿saben ustedes lo que yo tuve que sufrir para reconocer? Ahora, mis hermanos, quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Y lo que me puso a hacer, lo voy a hacer con amor, con fervor, con pasión, como conviene a todo servicio a Dios. Pero no voy a aspirar a ser lo que Dios no quiere que yo sea. Seré lo que Dios diseñó para mí. Yo andaré en las obras preparadas de antemano para que yo ande en ellas. No andaré en las obras de los hermanos, andaré en las obras de Dios que preparó para mí. Amén.
Y voy a decir esto a todos los hermanos aquí que están preparándose en los diferentes discipulados. Nosotros no te estamos preparando para una posición, te estamos preparando para una función. No te estamos preparando para mañana ordenarte y para mañana. No. Aquí no hay tantas posiciones para tantas personas. Nosotros te estamos preparando para que tú le sirvas a Dios. Así que después que terminen 2 años, 3 de un discipulado y te digamos, tú estás listo, hermano, ya no tengo más que darte. Ay, ¿qué pasó? Que no me va a poner la mano. Y la graduación. Y te vamos a decir, ¿estás listo para servir? Sal a servir. ¿Pero qué hago? Pues mira, eres testigo, predica, eres siervo, sirve. Ya te preparamos para servir. Ahora, si mientras tú estás sirviendo, el Dios del cielo ya determinó que tú fueses algo, o nos va a decir, apartadme a fulano para la obra tal, entonces lo haremos. Dale otro aplauso al Señor. Yo quiero que ustedes sigan conmigo y miren lo siguiente, algo muy importante aquí. Versículo 10. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá, porque se ponen malcriados. Comienza todo con una ambición que se convierte en frustración y al final en rebelión. Pero lo que dijo Moisés es verdad. Dice, nosotros no nos elegimos. Yo estaba en Egipto sirviéndole al faraón y él me trajo a este desierto por 40 años. Y mi hermano Aarón estaba allá también y Dios dijo que iba a ser mi boca. Yo no me elegí ni se eligió Aarón. Aquí estamos sirviendo lo que Jehová nos dijo que hiciésemos. ¿Por qué el asunto conmigo? Pelea con Dios, que fue que me eligió a mí, no conmigo. Yo no tengo la culpa de que Dios me puso a servir. Pelea con Dios, no conmigo, ni con Aarón, porque nosotros simplemente somos siervos de Dios y le estamos sirviendo a Dios, igual que ustedes. Si están descontentos con la honra que Dios les ha dado, pues vayan a Dios, peleen con Él. No, es cierto, mis hermanos. Generalmente nos indisponemos contra la persona que tiene la bendición o la honra de Dios. Cuando la persona no tiene culpa de que Dios le haya dado un don, le haya dado unción. Eso lo hizo Dios. No lo tiene la persona, no nació con eso. Es pura gracia del Señor. Amén. Ahí me gusta el eslogan de los hermanos católicos, que lo que Dios te dio, San Pedro te lo bendiga. Si fue Dios que te lo dio. Y si tú eres Pedro, bendícelo. Amén. Como Bernabé, que era hijo de consolación, y cuando vio la gracia que había en Pablo, dijo, yo voy a andar con este Pablo. Está bendito. Y cuando vio la gracia de Dios de la iglesia de Antioquía, digo, llevó a Pablo a Antioquía porque ahí hay gracia de Dios. En vez de envidiar, entonces vamos a unirnos con el que tiene la bendición y a trabajar con ellos para la obra del Señor. Amén. Aleluya. Miren ustedes ahora, miren ustedes la mala crianza. No iremos. Entonces se rebelan contra el gobierno. Versículo 13. Es poco. Atención aquí. Óiganme ustedes. Moisés respondiendo a Moisés que dijo, versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercándoos a él para ministrar, dice, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová.
Y miren cómo responden ellos, versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que dice que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? ¿Es poco? Ni tampoco nos prometiste que nos iba a meter a una tierra que fluye leche y miel, y esta no fluye, en esta no fluye nada. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Cuando Moisés le dijo, Moisés con su humildad le dice, es poco, hijos de Leví, es poco que Jehová los haya santificado y apartado para el servicio del santuario. Entonces dice, es poco que nos sacaste de Egipto, es poco, allá había de todo, es poco. Y quieres que también nos conformemos con la migaja de ministerio que nos has dado, es poco. Que nos sacaste de la abundancia y nos tienes en la pobreza. Y quieres que yo esté contento con el ministerio este tan chiquito, tan limitado, es poco. Ese es el espíritu. Y era como diciéndole, claro, a ti Aarón le ha ido bien. Tienen el control de toda la congregación de Jehová. Sube al monte a hablar con él. Cada vez que va a hablar te llama a ti. Y quieres que nosotros nos conformemos con lo que tenemos. Que seamos conformistas. Yo sé que quizás hay personas que van a escuchar este mensaje en las naciones, van a decir, ese hombre está predicando conformismo ahí. Hay que aspirar. Yo recuerdo, yo escuché un mensaje de un siervo de Dios, un hombre muy lindo, pero yo escuché la palabra estando en España, por televisión, y él decía, yo me asombraba. Él decía, tenemos que vislumbrar. El sermón estaba basado en la mujer sirofenicia que se metió en el medio. Tenemos que vislumbrar. Hay personas que no alcanzan nada porque no sueñan. Ponte a soñar en cosas grandes. Y comenzó a dar comparaciones de gente que ha soñado y ha aspirado. ¿Acaso en la Biblia Dios le dice a alguien que se ponga a soñar que le va a dar su sueño? La verdad que eso es puro humanismo, positivismo y nueva era. Pero no es evangelio. Amén. El evangelio me dice a mí que Dios preparó obras de antemano para que yo ande en ellas. Yo sí tengo que procurar andar en esas obras, no en las obras mías, no en lo que yo aspiro ser, ni en lo que yo vislumbro ser. Eso es humanismo. Eso déjalo para las universidades, allí está bien. Déjalo para el trabajo, allí para la empresa. Sí, es cierto, prospera en la empresa y todo está bien. Pero cuando se trata del reino de Dios, tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas, no lo que tú deseas ser. Qué mala crianza. Le contestaron a Moisés con la misma palabra. ¿Es poco? Nosotros estamos bien en Egipto, una tierra que fluye leche y miel. Nos sacaste a un desierto, nos prometiste villas y castillos, y ahora no tenemos nada. Y ahora tú me dices que me conforme porque es poco, es poco. Sí, ese es el espíritu de la respuesta. No ve que le responden aún con la misma palabra. ¿Es poco? Pues no subiremos. Una burla. Moisés hablándole en el espíritu y ellos en la carne. Tantos años ahí calentando un banco. ¿Y quién te dijo que calientes bancos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tú eres un testigo que se haga predicar? Pero hermano, ¿qué hago? Los hospitales están llenos de gente que están allí. Y las enfermeras no pueden atender a los que están en los hospitales llorando. Nadie los puede atender. Vaya usted, atiéndalos. Hay viejitos en las casas que no tienen quien les limpie el apartamento. Vaya, límpeselo. Y será grande en el reino de los cielos sirviendo. Amén. Hay tanto que hacer. Pero usted está esperando que la iglesia lo nombre, lo ordene, lo ponga. Eso es para los ministros. No todos eran ministros para ser apartados, no todos.
Hay quienes fueron llamados a servir a la mesa y hay quienes fueron llamados a la palabra, a la oración. Eso hay que entenderlo. No se desanime. Dígale a Dios, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. En la aceptación de la voluntad de Dios no hay frustración. La frustración se origina con las falsas aspiraciones basadas en promesas del hombre y en profetas que tienen la lengua endulzada para halagar y hacer sentir bien a la gente. Yo digo a los profetas de Dios que separen lo que es bendecir de lo que es profetizar. Una cosa es que usted quiera bendecir a un hermano y le diga que Dios te bendiga, te dé casa, te dé carro. Dígale, este es el chorro de bendiciones. Usted tiene derecho, usted es un siervo de Dios, bendiga a sus hermanos. Pero no diga Jehová dijo cuando Jehová no ha dicho nada. No use la palabra, el nombre de Jehová para usted desearle bien a aquel que le aplaude y acepta su ministerio. Pero si aquel no le apoya mucho sus profecías, Jehová te va a hacer a ti como los de Nínive. Y tú eres como Jonás, ¿no? No, mis hermanos. No, ese espíritu no es correcto. Yo leo, una de las cosas que más me ministra de Jeremías es que le dice a Dios llorando: yo oré por ellos. Cuando ellos me hicieron mal, yo oraba por ellos. ¿Por qué me tratan así? En otras palabras, no se dejó provocar porque lo que le estaban haciendo a él. La gente le tiene mala voluntad a los profetas de Dios y lo toma como algo personal. Como Coré y Datán y Abirán tenía un problema con Moisés, como si Moisés hubiera elegido él mismo. Y hay personas que le tienen mala voluntad a los profetas de Dios porque tienen que dar sus mensajes. Entonces el profeta comete el error de dejarse provocar. Hay que pagar un precio por ser mensajero de Dios. Amén. Ambas cosas son verdades. Seguimos. Una cosa importante. Siguen aquí para que veamos algo. Miren ustedes, ya ustedes saben lo que hizo Moisés. Moisés dijo: bueno, se acabaron los discursos. Ustedes van a tomar cada uno un incensario. Miren ustedes lo que sigue diciendo. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. En otras palabras, ¿por qué vienen a mí si yo no le he hecho mal a ellos? Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la congregación de Jehová dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Parémonos aquí un ratito. Esto es muy común en alguien que se revela. Nunca alguien que se revela se va solo. Todo el que se revela llama a alguien. Mira, yo quiero decirte algo para que oremos, porque se visten de espirituales. No sé, yo me siento deprimido. Yo tengo años sentado en un asiento y yo veo que hay personas ahí que, no sé, lo eligen, lo ponen, a mí no, y qué sé yo, bueno, cualquier cosa. Estoy diciendo esto porque este es el problema de acá, ¿no? Entonces, sí, y hay hermanos que
por no hacer sentir mal muchas veces. Ah, es cierto, yo también me siento como tú. ¿Tú te sientes como yo? Pues ya somos dos. Pues llamemos a Petra a ver cómo se siente. Y llaman a Petrita. Y Petra dice, no, yo no me siento así, todo lo contrario, estoy contenta sirviéndole al Señor. Esta. Y llaman al otro, no, yo nunca he visto eso. Esta. Y después dice, hay un montón de personas descontentas. El rebelde nunca se va solo. Siempre quiere llevarse un grupo para decir, no era yo solo. Eran muchos que se dieron cuenta. Normales. Pero Moisés fue muy sabio en la dirección divina. Moisés dice, ustedes quieren ser sacerdotes. No están contentos con ser levitas solamente. Encuentran poco ser levitas. Quieren ser sacerdotes. Miren ustedes, esto fue lo que Moisés le dijo en el versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? En otras palabras, no solamente se conforman, están insatisfechos con ser levitas y quieren ser sacerdotes. Ok, entonces esto se va a resolver rápido. Miren ustedes, atención aquí lo que hizo Moisés. Moisés dijo, pues entonces lo voy a poner a ministrar como sacerdotes. Pero Moisés sabía que si alguien tomaba un incensario, de acuerdo a Dios, era muerte segura. Porque Dios dijo, el que pone la mano al incienso sin ser sacerdote se muere. Dice, vamos a probar. Si ustedes son sacerdotes, tomen el incensario, a ver. Ni siquiera hay que decirle a Jehová, Jehová, ¿de parte de quién tú estás? ¿A quién tú elegiste? No, lo va a tomar Aarón. Y ustedes todos los 250 van a tomar el suyo y van a quemar incienso. ¿Sabe lo que decía la ley acerca de quemar incienso? Solo los sacerdotes. Es más, aún hacer la mezcla del incienso. El que se ponía a hacer esa mezcla, a inventar, según la ley, muerte. Dice Moisés, está bien. Si es verdad que ustedes son sacerdotes, tomen el incensario, ministren con el incienso, y si no le pasa nada, entonces ya están elegidos. Son sacerdotes. Versículo 20. Y descendió la gloria. Y cuando vio Jehová levitas que no eran sacerdotes con incensarios, y aún de la tribu de Rubén y muchos del pueblo que no eran sacerdotes, violando la ley de Jehová, que solamente los sacerdotes, hijos de Aarón, podían quemar incienso. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. En otras palabras, no fue que yo me enojé contra ustedes y estoy pidiendo fuego. No. Es que lo que ustedes están procurando de quemar incienso viola directamente la ley de Jehová y lo encendió a la ira. Y como murieron todos los hombres, dice, si como mueren todos los hombres murieron estos,
o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Por qué los mató? Porque no eran sacerdotes y estaban quemando incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá, dice aquí. Y di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. En otras palabras, Dios tomó todos los incensarios que habían sido santificados, eran santos, y hizo una plancha de metal y lo puso como un testimonio. Y dijo: desde ahora en adelante sepan todos los levitas y sacerdotes lo que le pasó a estos hombres, que sea como señal de que solamente a los sacerdotes, hijos de Aarón, pueden quemar incienso. Déjame decirte algo, atención aquí. Yo quiero decirte que estos hombres no murieron tanto porque se rebelaron. Murieron porque quemaron incienso sin ser santificados para eso. Te lo voy a repetir. Generalmente cuando se predica eso se hace énfasis en la rebelión. Pero ellos no murieron tanto porque se rebelaron. Ellos murieron porque quemaron incienso sin ser sacerdotes. Y ahí está la gran enseñanza para nosotros, cuando queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Pedro dice: el que ministre de acuerdo al don de Dios que ha recibido. El que ministre de acuerdo al poder de Dios que ha recibido. Vamos a ministrar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha hecho, a lo que Dios nos ha constituido. No hagamos lo que Dios no nos mandó a hacer. Naturalmente, esto es un episodio de la antigua ley, de la severidad de la ley. Pero Dios no ha cambiado. Cambió el pacto, pero Dios no ha cambiado. Quizás Dios no va a matar a nadie como lo hizo en esta ocasión, pero enseñanza sí sabe Dios dar. Nos enseña muchas cosas. Ya yo estaba convencido de que no quiero ser lo que Dios no quiere que yo sea, pero ahora me convenzo más. Quiero ser lo que Dios me mandó a hacer. No quiero ser como estos grandes hombres de Dios que están por allá llenando estadios y tienen muchas cosas. Benditos son de Jehová. Oro por ellos. Seré lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Ahora, escucha ahora. Mira lo que pasó. Ahora viene la otra parte para entender. Dice aquí, versículo 40. En acuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, como su séquito, según se lo dio Jehová por medio de Moisés. ¿Cuál es la conclusión de Dios? Pon batió y puso todo ese metal allí de los 200
50 incensarios, porque esos incensarios eran del santuario, habían sido santificados ya. Y Dios dice, son santos, los que no son santos son ellos. Ellos fueron apartados para eso. Así que toma los 250 incensarios, funde bien ese metal y déjalo ahí como una señal, un testimonio, que nadie que sea extraño, que no sea sacerdote, debe ministrar con el incienso. Atención, versículo 41. El día siguiente, atención, miren qué congregación que aprecia la palabra de Dios, qué congregación que teme a Jehová. Dice, y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Otra vez con estos dos que no tienen nada que ver con eso. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, que fue lo que trajo la ira, y pon en el fuego del altar dice, y pon sobre el incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés, dice, entonces volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Atención aquí. Escucha ahora esta enseñanza. Moisés les dijo a Coré, Datán, Abirán y a los 250, ¿ustedes creen que son sacerdotes? Bueno, los sacerdotes son los que ministran a Jehová con el incensario. Tomen el incensario, a ver lo que sucede. Y entonces, naturalmente, eso provocó la ira de Jehová y vino Jehová sobre ellos. Ahora, cuando la congregación se revela y Dios se aira de nuevo, Moisés le dice a Aarón, Aaroncito, haz tu trabajo, toma el incensario, haz expiación por el pueblo, métete a quemar incienso. Y él se mete entre los vivos y los muertos con el incensario. Y cuando el humo llegó al olfato de Dios, cesó Dios. Porque el que le estaba ministrando era un hombre ordenado y santificado para ese oficio. Coré, Datán y Abirán con el incensario en la mano trajeron ira. Aarón con el incensario en la mano aplacó la ira y trajo misericordia. Coré, Datán y Abirán y estos hombres con el incensario en la mano, ni ellos mismos se pudieron salvar. Mis hermanos, cuando Dios no te llamó a algo, tu servicio en vez de agradar a Dios lo desagrada. Se probó. Hay intercesión que delante de Dios huelen a muerte. Y cuando Dios la oye, lo que manda es molestia, ira para abajo. Hay intercesiones que acercan a Dios con misericordia,
como la de Jesús, el sumo sacerdote que traspasó los cielos y que vive para interceder por nosotros. Tremendo mensaje para todos, pero especialmente para los intercesores en la iglesia, de la importancia que tiene nuestra intercesión cuando somos llamados a la intercesión. Estoy aplicando la palabra porque todos los cristianos ahora en el nuevo pacto somos sacerdotes. En cuanto a ministrarle a Dios, en cuanto a entrar al santuario. Yo hablé de ministerio aplicando la palabra, porque los ministros del santuario en aquellos días, los que ministraban a Dios eran los sacerdotes. Pero yo veo un contraste. Estos hombres que se creían sacerdotes, con el incensario en la mano trajeron muerte. Y Aarón con el incensario en la mano trajo vida, porque era llamado por Dios, porque fue apartado para esto por Dios. Nos hemos concentrado todo este mensaje hablando a los que aspiran y no son, pero ahora termino hablando a los que son, como Aarón, llamados a estar en la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Hay personas, aunque la Biblia no habla de que hay un oficio llamado intercesor. No dice en la Biblia, bueno, hay quienes son intercesores. No hay tal cosa. El intercesor en la Biblia es Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero Dios nos manda a hacer rogativas oraciones por todos los santos con deprecación y súplica en el Espíritu. También es verdad, porque lo hemos visto, que en el cuerpo de Cristo, aunque la Biblia no habla de intercesores, en el Antiguo Testamento sí habla de intercesores, los profetas, pero yo estoy hablando en el Nuevo Testamento, aunque no habla de gente que se llamen intercesores. Pero la verdad es, por lo que vemos todos los días, que hay gente que fueron llamados a estar de día y de noche en la presencia del Señor, orando por su pueblo. Amén. Alguien puede decir, todos son llamados. Amén. Yo lo acepto. Todos somos sacerdotes llamados a presentarnos a favor de los hombres. Amén. Pero tenemos que entender que hay quienes tienen la capacidad y el don, por consiguiente el llamamiento, tienen un impartimiento. Dios le pone los gemidos indecibles del Espíritu Santo y pone las cargas por las iglesias del Señor. Y estos hermanos, cuando oran delante de Dios y mecen ese incensario, Dios, voy a decirlo así porque yo lo he visto, que Dios extraña las oraciones de esos santos. Cuando ellos no vienen, Dios dice, quiero oír tus oraciones, órame. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, tomó de su ministerio sumo sacerdotal e impartió a esos hermanos y le puso el sentir que él tiene delante del Padre a favor de su pueblo, y lo hizo participar del sentir de ellos, porque ese es el misterio de la oración. Cuando usted ora, usted se une con el corazón de Dios a favor de su pueblo. Eso fue lo que hizo Moisés cuando se metió a orar por el pueblo. Eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo Aarón también. Porque cuando usted es un mediador, usted es un intercesor, usted tiene la capacidad y el llamamiento de Dios y la unción. Hay hermanos que aún doblar las rodillas le es difícil, es gravoso. Lo tienen que hacer porque hay que hacerlo, es un deber. Y se levantan y dicen 3 palabras y ya no encuentran qué decir. Yo sé que se crece en la intercesión. Yo sé que la mejor manera de crecer en la oración es orando. Ore, 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 ore y siga orando y crecerá en la oración. Eso le digo al cristiano común. Pero el cristiano intercesor, no hay que decirle que ore. No encuentra recreación viendo un programa de televisión. No encuentra recreación parlando con los hermanos. No encuentra recreación en el deporte. No encuentra recreación en nada. Y son extraños, son raros.
en el cuerpo. ¿Por qué? Porque fueron llamados como Aarón, con el incensario de noche y de día. Y Dios se bebe las lágrimas en la redoma de esos hombres y mujeres que están ahí clamando delante de Dios de día y de noche. Amén. Amén. Y aquellos hermanos en el cuerpo que tienen esa capacidad, les insto en el nombre del Espíritu Santo de Dios: oren, métanse entre los muertos y los vivos. Hay en la iglesia muertos y hay vivos en cuanto a su condición. Métase en el medio de ellos. Ore, mueve el incienso, tome la expiación de la sangre de Jesús. Tome la mediación de Jesús y tráigala por el Espíritu a favor de esos santos. No se llame intercesor como si fuera un título o una distinción. Sea intercesor. No se llame intercesor, sea un intercesor. No procuren que lo llamen intercesor. Sea un intercesor. Sepa meterse entre los vivos y los muertos. Mueva su incensario. Porque la intercesión no es más que la extensión del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en medio del cuerpo, que es la iglesia, por el Espíritu Santo. Hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime en nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién puede entender el misterio de la oración? ¿Quién puede entender que Dios me diga a mí o nos diga a nosotros, como dijo Jesús a los 12 y por consiguiente a nosotros? La mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Que Dios, que es el dueño de la mies, que saben que se necesitan obreros, me pida a mí, Radamés, que yo le ore a él para convencerlo a él de que envíe obreros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios me está pidiendo a mí que yo le ore a él para que envíe obreros, cuando él sabe que la mies es suya y se necesitan obreros? Yo solamente tengo una explicación: que cuando yo oro a Dios que envíe obreros, yo me hago uno en el sentir de Dios, y Dios pasa por mí, y yo tengo el sentir de Dios, de la necesidad de la obra, de quemar obreros, y yo soy bendecido porque el sentir de Dios entra a mí y me hago uno con Dios, y Dios uno conmigo, y comienzo a sentir lo que Dios siente por su iglesia y por su obra, y soy elevado y bendecido, y salgo del mundo del ego al mundo del Dios que es el todo en todos. Amén. 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 Los cristianos superficiales que no han tenido una experiencia con Dios, que no saben lo que es estar entre los vivos y los muertos, intercediendo delante de Dios, este lenguaje les es completamente extraño. Pero yo te digo una cosa: a los que hemos estado con Dios intercediendo por los vivos y por los muertos. Cuando digo muertos, no estoy hablando de los muertos que yacen en la tumba fría, sino los que están muertos pero viven todavía, pero que están en una condición de muerte. No porque no son salvos, sino porque el que obra en la carne está en muerte. El que anda en tinieblas está en muerte, aunque sea de la luz. El hijo pródigo era salvo porque era hijo, pero estaba viviendo en una condición perdida. Hay hijos de Dios que son salvos porque fueron llamados, elegidos, y porque tarde o temprano Dios se los va a traer, pero en el momento están en una condición perdida, y Dios nos manda a orar por ellos, a interceder por ellos de día y de noche. Hay un misterio en la intercesión. Hay tantos misterios en la intercesión que no se puede decir públicamente, porque el que niño no va a entender. Pero el que es intercesor sabe lo que es pagar un precio. Cuando Dios no solamente pone en usted la carga por la persona o por el pueblo por el cual Él quiere que usted interceda, a veces más que la carga.
Yo he visto cosas terribles en la intercesión. Yo he visto personas venir a decir, madres, ven, pastor, ora por mi hijo, está mal. Y digo, pero él no está aquí. Dice, sí, pero yo me pongo en el lugar de él. Yo lo he visto con mis ojos. Y yo le he dicho, sepa que si se pone en el lugar de él, usted puede experimentar lo mismo que él está pasando en este momento. Sí, yo acepto. Le pongo la mano y la persona cae endemoniada al piso. Me ha pasado varias veces. Y cuando voy le digo, le tengo que decir, espíritu inmundo, sal de esa persona. Porque esta persona es una santa de Dios. Se ve el espíritu. Aprendo que el que estaba endemoniado era el hijo, pero que Dios le hizo mirar a esa persona lo que pones en el lugar del otro. Recuerdo una vez que un ministro se había apartado y hicimos un círculo para orar por él y yo me metí en el medio. Ay, papá, que yo no sentí ese día. Yo lo vi. En ese momento él estaba en su cama porque yo lo vi en mi espíritu. Y lo que yo sentí, las tinieblas, la situación que yo sentí, no lo puedo decir. Dios me hizo sentir lo que estaba sintiendo el hombre en el momento. Eso no es superficial. Eso, Señor, sálvalo. Señor, ayúdalo. Ay, no, los intercesores no oran así, mis hermanos. Es con lágrimas, con súplicas en el espíritu, con gemidos, con gritos. Cuando yo entré a la vida del espíritu no le entendía muy bien. Yo me extrañaba de cosas que me pasaban hasta que entendí que cuando oramos, Jesús es Cristo en nosotros por el Espíritu orando a favor de su pueblo y se oye en nosotros el gemir. Recuerdo al principio de mi entrada a la vida del Espíritu que a veces me venían intercesiones a favor de Israel, de la nación de Israel. Y yo me decía, pero yo no soy que estoy orando así, porque yo no tenía deseo de llorar, estaba triste y estoy aquí llorando con unas que parece que se le murió un primogénito. Israel. Yo no siento eso por Israel así. Yo amo a Israel, pero no así. Y salí de mi boca palabras en un lenguaje con ejemplificaciones bíblicas, metáforas, un lenguaje que yo digo, pero no soy yo que estoy orando, porque ese lenguaje no es mío. Y Dios comenzó a enseñarme, no, porque no eres tú, es Cristo en ti orando. Hemos de orar como conviene, no lo sabemos, es el Espíritu en nosotros con gemidos indecibles. A veces usted comienza a reírse en el Espíritu y usted dice, yo no estoy tan contento como para reírme así. ¿No le pasa eso? O usted se pone a gemir y a llorar y usted no está triste. Yo estoy llorando así, yo no estoy triste por una persona. No es usted. No le pase a usted como la reunión. ¿Han oído ustedes de la reunión de los burritos en Jerusalén después del día que Jesús entró? Que el burrito que cargó a Jesús se encontró con los otros. ¿Han oído la historia? ¿Se la cuento? El burrito llega donde los otros y le dice, ¿sabes lo que pasó hoy en Jerusalén? Entré todos aplaudiéndome. Todos me decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me tiraban las palmas. Y uno le dice, burro, no seas burro, no eras ti, era el que va sobre ti. Amén. Hermanos, no eres tú, es Cristo en ti orando por los santos. Amén, amén. Toma el incensario. Hay tantos misterios. Tantos misterios. Voy a decir algo, me voy a atrever a decir algo. El Espíritu Santo me trae a la memoria que hay personas como Corea, Datán y Abiram que no fueron llamados a hacer guerra espiritual. No fueron llamados, ni están listos. Y saben ustedes, en vez de sacar los demonios entran a ellos. Tengan cuidado a quien llevan a una guerra. Porque a la guerra van los soldados, no van las secretarias de los generales.
van los soldados. No, es que todos somos intercesores. No conoces la vida espiritual. Todos somos llamados a orar, pero no todos somos intercesores. No todos son guerreros, aunque todos tenemos que guerrear. Todos fuimos llamados a servir, pero no todos somos ministros en el sentido de ser apartados como un pastor, un apóstol, lo que sea. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Ponte en pie y dar un aplauso al Señor. Oro por ti, mi hermano, mi hermana. Pido a Dios que esta palabra pueda conducirte, guiarte. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. Aquí están los misterios de Dios. Aquí están las instrucciones de Dios para que no tropieces, para que tú andes por camino de rectitud por amor de su nombre. Que el amor de Dios, pero también el temor del Señor, inunde tu ser para edificación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.